¿Qué tal amigos? Estamos en un nuevo capítulo de Mis Ruedas, aquí donde hablamos de accesibilidad universal, discapacidad, inclusión y bienestar emocional. Hoy me encuentro con una persona que tenía muchas ganas de entrevistar para conocer su historia. Se trata de Joaco, un comediante, usuario de silla de ruedas. Bienvenido Joaco a En Mis Ruedas. Gracias, Rey, gracias por la invitación. Yo, un gusto de estar aquí. Muchas gracias. Joaco, para empezar, ¿cómo te definirías tú? ¿Cómo te presentarías fuera del comediante? Complicado porque a veces el personaje te absorbe, mi nombre es Joaquín, tengo 25 años, soy puentealtino, que siempre lo digo, puentealtino, y soy emprendedor. Además de comediante, tengo un emprendimiento, hago páginas web para pymes y me dedico a eso. Ahora pronto va a salir una cosita como medio relacionado al modelaje, que sería ideal porque sería como un modelo inclusivo, ¿cachai? Sería genial. Vamos a romper un poquito esa barrera. Excelente. Claro, muchos ven el comediante arriba del escenario, pero atrás hay una historia. ¿Cuándo aparece el humor en tu vida? ¿Cuándo aparece el humor? El humor, sí. La comedia. Mira, yo antes era muy tímido, era súper tímido y fome, ¿cachai? Y llegó un momento en que empecé como a salir de mi zona de confort. Empecé a hacer freestyle en el metro, así como micrófono, parlante, preguntábamos palabras y ahí empecé a hacer freestyle. Y ahí empecé como a salir de mi zona de confort y me daba mucha vergüenza al principio, pero ahí empecé como a soltarme socialmente y ya después empecé como a tirar la talla, empecé como a tener mis amigos, ¿cachai? Y ahí después me decían así como, oye Joaco, ¿sabés qué? Tenías buen timing. Y yo así como, ¿qué es eso? No, pero el timing, me decían, es como cuando tú decís un chiste en el momento preciso. Y la gente se reía, ¿cachai? Entonces quedó ahí y después cuando vi a Lucho Miranda en el festival, ahí yo dije, me voy a lanzar como comediante, voy a hacer mi primera rutina. La probé y ya salió bien, así que después seguí con eso. Tú hablas de que igual da vergüenza al principio. ¿Cómo trabaja eso, salir de esa vergüenza, de ese cringe? Mira, o sea, a pesar de que uno esté súper incómodo, seguir haciéndolo, a pesar de que uno esté así como, oh, quiero que termine luego, así. Es como exponerse a pesar de la inseguridad, a pesar de la ansiedad y simplemente seguir haciéndolo, por más que uno no quiera hacerlo, acostumbrarse a salir de la zona de confort. Antes de dedicarte a la comedia me sorprendió un dato, que te dedicaba a la bachata. Sí. ¿Cómo fue esa área? ¿Cómo llegó a eso? Sí, mira, lo que pasa es que a mí me gustaba mucho el bailar, había visto como unas parejas bailar así y todo, y un día fui a un lugar y pregunté así como, oye, ¿hacen clases para personas con discapacidad? Y habían dos instructores, un hombre y una mujer, y me dijeron, no, sí, démosle. Y aprendí unos pasos, después hice un canal donde, por ejemplo, las mismas compañeras de baile, hacíamos baile así como en la calle, así como en lugares bonitos. Y de hecho todavía está el canal, pero estuve mucho tiempo yendo a clases, probando pasos nuevos, ¿cachai? Y ¿Cómo se llama el canal? Se llama Bachateando en Silla de Ruedas. ¿Qué sentía cuando bailaba? Mira, igual era genial el baile porque primero era una coreografía, ¿cachai? Diferentes pasos, diferentes figuras que le dicen. Y eso te va como manteniendo la atención solamente en el baile, como que nada más existía, uno estaba enfocado en el baile y eso como que era un quiebre de rutina, ¿cachai? Porque en general hago páginas web y todo, y llegaba un día donde iba a hacer clases, bailaba, me juntaba con mis compañeras de baile y hacíamos coreografía. Y era bacán ese momento porque era como ya, ¿qué figura hacemos? ¿Qué hacemos? Luego ese escenario cambia y pasa a la comedia. ¿Cómo fue ese proceso? ¿De cuándo descubriste ese bichito? Mira, como te digo, fue cuando Lucho Miranda estuvo en el festival. Ahí yo dije, se puede hacer humor de discapacidad sin incomodar un poco a la gente, porque eso es algo que sí o sí pasa. O sea, la gente no está acostumbrada a reírse con la persona y no de la persona. Entonces uno igual tiene que entrar despacito y después ya va a ir como metiendo el chiste un poco más, no sé, más sin censura. Ahí uno pregunta, ¿sí, con o sin censura? Y ahí todo empieza sin censura, ¿cachai? Entonces ya el público te da como el pase a
a poder hacerlo. ¿Y luego has podido conversar con Lucho Miranda? No he podido conversar con Lucho Miranda, pero él tiene un podcast con el Claudio Michau. Y una vez le pedí un consejo. Le dije, Lucho, voy a hacer stand-up, ¿cómo lo hago? Dame consejo. Y me dijo, estudia, apréndete los chistes y come livianito porque va a ser difícil subir al escenario. Y tenía razón. Genial. Así que vamos a dejar aquí el mensaje, Lucho, para que hagamos la conexión para un crossover. Un crossover sería ideal, sería bacán. También estuviste en espacios como Coliseo y prontamente se vienen cositas. Se vienen cositas, sí. ¿Cómo es esa visibilidad, ese espacio? ¿Qué sientes tú con eso? Porque también representa no solo a ti, sino a una minoría que son personas con discapacidad. Sí, fíjate que Coliseo le dio espacio a muchas personas con discapacidad, por ejemplo, Gabriel Vallejo, que era no sé cuál es la discapacidad exacta que tiene, pero es como muy parecida a la de Nick Kupsik, le faltaban, digamos, como extremidades. Él estuvo en el escenario, le fue súper bien, avanzó, estuvo el Teniente Dan, que también estuvo en silla de ruedas, y estuve yo, ¿cachai? Y lo bueno de lo que sí puedo decir de Mega es que sí abrió un espacio para la discapacidad y nada que decir de Mega, o sea, me sentí súper cómodo, la gente muy bacán, estaba muy pendiente, así que no, bacán. Ya los canales se están abriendo a eso. ¿Se puede hablar de lo que viene o todavía no es? Que sigan las redes para ver lo que viene prontamente como en masivo. Si Dios quiere, como dicen, voy a estar en ¿Cuánto vale el show? En Chilevisión. ¿Cómo te preparas para eso? Mira, son 2 minutos, o sea, en Coliseo fueron 5 minutos, pero en ¿Cuánto vale el show? Son 2 minutos y ahí uno tiene que ir con lo mejor y lo más loco es que cuando hice el casting de ¿Cuánto vale el show? No había nadie, no había ningún público. Estaba yo en el escenario hablando cosas, diciendo cosas, pero no tenía ningún feedback. Y el comediante siempre tiene que tener un feedback del público. En Coliseo, como era un programa solamente de humor, había un público. Estaba León Murillo, de hecho, estaba su equipo, y ahí uno tenía que hacerlo reír. Pero en el casting de ¿Cuánto vale el show? Porque es un programa como de talento, más que de comedia, no había nadie, ¿cachai? Había como un par de personas que preguntaban, pero estaban como en otra. Entonces yo estaba haciendo la rutina, uno como comediante igual te bajonea un poco, ¿cachai? Porque no hay ningún feedback, pero uno tiene que seguir haciéndolo y ahí uno demuestra que nada te puede bajar de ánimo. Tú comentabas recién que, claro, había que como reírse con uno más que de uno. ¿Cómo ves ese proceso desde tu humor? ¿La gente se ríe contigo o de repente le choca algún chiste? Mira, cuando el público te da el pase para hacer ese tipo de humor, la gente ya lo disfruta, empieza a reírse, empieza a captar la idea, pero hay cosas que son un poquito más densas, que ahí uno tiene que ir de a poquito, de menos a más, porque uno no puede empezar con un chiste tan oscuro, claro. En un escenario, ¿cachai? Entonces uno va de a poquito, de menos a más. Perfecto. Tú has dicho públicamente que el festival es como una meta, el Festival de Viña. ¿Continúa esa meta? ¿Cómo te ves? Porque aquí soñamos en grande en el Mi Rueda, así que sí. ¿Cómo ves a eso? ¿Cómo lo trabajas? Mira, yo creo que antes de ir a un evento tan grande, a festivales, a eventos, yo creo que uno tiene que primero hacer un show solo. ¿Sí? Primero un show solo, unipersonal, que dure como 40 minutos, una hora, hacer una rutina con eso y ya después seguir haciendo tu show, perfeccionándolo y ya después teniendo tu show propio, ya después uno puede optar a más cosas porque los festivales te piden mínimo 30, 40, hasta una hora de minutos de rutina. Desde tu rutina tiene algo potente que es desde tu propia experiencia muchas cosas. Sí. ¿Esto es cómo lo tratas? ¿Es como enfrentar la realidad o la tratas como de mostrar la transformación que se pueden hacer las cosas? ¿Cómo trabajas eso? Mira, me gusta mucho, y el chileno también, el chiste corto. Entonces como que, no sé, por ejemplo, un inicio que tengo es que yo llego, me acerco y llego, hola, ¿cómo están? Así como ya, con harta energía porque la gente tiene que aprender. Y después digo, me presento, mi nombre es Joaquín,
y estoy dando mis primeros pasos en la comedia, ¿cachai? Entonces como que ya parte de a poquito, pero me han dicho que voy bien encaminado y me dijeron que ya es el momento de dar el salto, ¿cachai? Entonces como que parte con pequeñas cositas y después cuento experiencia o me dicen tal, ¿cachai? No sé, pues, por ejemplo, tengo un chiste como de ciego, que es como un poquito más denso, se lo tiro más al final. Y ahí va empezando, es como juegos de palabras, experiencia y absurdo, que me gusta mucho jugar con lo absurdo, que es como, porque si uno lo quiere resumir un poco en la comedia, uno juega mucho con los mundos literarios, o sea, como las figuras literarias. Entonces, me gusta mucho el mundo fantástico, que es como que tú vas empezando en algo que está pasando y después eso cambia así como a algo absurdo. Por ejemplo, tengo un chiste del Mario Kart que, bueno, ese es el chiste, la gente va cachando, pero digo que había una persona en silla de ruedas que me iba adelantando y yo voy y le tiró un plato en la rueda, ¿cachai? Después me tiró me tiró un pulpo en la cara y llegué primero al registro civil, ¿sí? Pero obviamente ahí tiene su desarrollo y es como súper estúpido que yo tenga un plátano para tirarle a alguien en una silla de ruedas, pero me gusta como eso de inventar cosas, como el absurdo. Entiendo, sí, se ve reflejado también. Eso también la gente lo aprecia. Sí. ¿Cómo lo recibe el público? ¿Sientes? No, lo aprecia, le gusta y trata como de que, o sea, espera que no sean tantos chistes así como ya tan utilizados. ¿Sabes? Por ejemplo, no sé, la gente o los comediantes en general tienen muchos chistes de Tinder, de no sé, de vivo en Ñuñoa, de no sé, estoy viejo, pero claro, los que estamos en silla de ruedas, igual como hay más, no sé, pues el chiste de saltarse las filas, los baños, es como que ya está un poquito usado, hay que como que innovar incluso en ese sentido. ¿Sientes que el humor cambia la forma que las personas te ven a ti y ven a las personas con discapacidad? Sí, yo creo que precisamente que hayan tantos comediantes hoy día con discapacidad que se estén atreviendo, habla precisamente de eso, que la gente ahora está más receptiva a hablar de esos temas, ¿cachai? A reírse, a pasarlo bien, y por eso es como acción y consecuencia, es como que a raíz de eso muchas personas con discapacidad se están sumando a la comedia y a otros espacios también. Excelente. ¿Tú sientes que has dejado de ver la silla de ruedas como un límite? Sí. ¿Sí? Sí, de hecho siempre he pensado que uno es más que una silla de ruedas. Por eso mi nombre no tiene que ver con la silla de ruedas, soy el Juaco nomás, ¿sabes? Que así me dicen. Y sobre todo cuando digo algo, así, o me mando una cagada, el Juaco, así como que... Por eso me puse el Juaco. Entonces, yo creo que uno es más que una silla de ruedas. Por ejemplo, no digo... no menciono algo como de, oh, se me salió una pata, ¿cachai? No, porque uno es más que una silla de ruedas. Entonces, uno va contando experiencias y la gente también aprecia eso, aprecia que uno hable con tanta soltura de lo que le pasa. Joaco, pasando un poco al día a día, a la cotidianidad, ¿cómo ha sido tu experiencia en torno a la accesibilidad en los escenarios? Mira, la verdad, los escenarios no están pensados para las personas con discapacidad, pero la gente, el equipo que está detrás de estos espacios, siempre ha estado muy disponible, siempre ayuda, siempre te ayuda a subir al escenario y eso se agradece porque hay un problema, pero siempre hay gente que está como dispuesta a ayudarte, ¿sí? Por ejemplo, no sé, yo ahora pertenezco mucho a Palermo Teatro Bar, conozco a los administradores, hemos hecho muy buenas migas, como dicen, y siempre ha estado la disponibilidad. Los baños tienen de hecho un baño grande, como espectador tienen un baño grande, tienen una rampa, ¿cachai? Porque tiene una escalera, sí, pero ellos le ponen una rampa, entonces como que ahí se transforma en accesible. Hace poquito hice un promocional de Palermo, donde promocionábamos precisamente la accesibilidad, ¿cachai? Y ahí como que hago un chiste con Kate, que es una chica que trabaja ahí, muy buena amiga, y hacemos como de, oye amor, me gustaría invitarte a Palermo, ¿cachai? Y ahí como que ya entramos, el baño, así como la accesibilidad. Entonces a raíz de eso he visto a más personas con discapacidad yendo a ver comedia también. Hay un dato para que vayan a Palermo a ver. Para que vayan a Palermo a ver humor. ¿Te ha tocado enfrentar barreras que la gente no ve? Que así como llegar así en oportunidades o en accesibilidad
tanto en infraestructura como en oportunidades. Sí, sí, sobre todo en el metro. En el metro, porque en el metro hay un tema, y ahí me voy a meter como en la pata de los caballos, como dicen, pero hay un tema que los ascensores están malos porque la gente no los cuida. Entonces, el otro día yo me bajo en Sotero del Río para tomar una micro para llegar a mi casa. Y en Sotero del Río el ascensor estaba malo. Pero, digo, en el Sotero del Río el ascensor siempre tiene que estar bueno, ¿cachai? Claro, un hospital. ¿Ah? Es un hospital. Es un hospital. Y yo le pregunté a la guardia del metro y me dijo, no, mira, ese ascensor va a estar malo como 3 semanas. Yo, pero no hay ningún plan, ¿cachai? Claro. Yo por suerte podía bajarme en otra estación para tomar otra micro, como que igual tenía esa opción. Pero hay gente, como tú decís, porque va al Sotero y no puede bajar. Pero el resto, por ejemplo, micro, también los conductores se estacionan, la gente baja la rampa, ¿cachai? Como que igual hay una cierta accesibilidad, pero respecto a los ascensores del metro, no. Pese a eso, ¿crees que hemos avanzado en la accesibilidad en comparación a años anteriores o en otras épocas? Sí, sí, de hecho yo vivo en un lugar que es como bien nuevo, entre comillas, ¿okay? Y ese lugar al principio tenía muchos micros como la Peñaflor, que es una micro chiquitita, y me costaba mucho llegar a tomar una micro para poder llegar al metro, porque yo vivo en un lugar donde tenéis que tomar micro para llegar al metro. Y bueno, con la llegada de los buses rojos, también ha ayudado mucho, se han ampliado los recorridos, entonces yo creo que Chile sí está avanzando harto en inclusión, lo he visto en diferentes, imagínate también en los canales, en los lugares, Chile está avanzando mucho en eso y ojalá sigamos así porque aún faltan cositas que mejorar, las calles, las veredas, todo. Volviendo un poco a la comedia, algo más personal, ¿cuál ha sido el momento más difícil del proceso? El proceso de la comedia. Mira, la verdad es que hartos, pero hay veces en que uno no está con la energía tan alta como para poder hacer un show. Entonces, hay veces que los shows salen mal, o sea, no hay ningún comediante que te diga, no, sabéis que empecé y me fui en ascenso y todos los shows me han salido bien. Hay shows que salen mal, hay veces que no se te ocurre nada, no se te ocurren chistes, no se te ocurre nada nuevo. Hay como una especie de bloqueo mental y eso hace que a veces uno se cuestione, y uno me lo he cuestionado muchas veces, a lo mejor yo no sirvo para esto, o a lo mejor debería dejarla con él. Entonces ahí uno tiene que sobreponerse y seguir haciéndolo. Si alguien quiere hacer comedia, tiene que tener una alta tolerancia a la frustración. O te diría que en general, hay que tener alta tolerancia a la frustración porque si no, cualquier obstáculo, tanto personal como de, no sé, público, la rutina no fuera adecuada, como que hay muchos factores. Pero si uno tiene alta tolerancia, uno se sobrepone a eso y sigue haciéndolo. Al final como que igual la vida te pone prueba. Y la discapacidad yo creo que igual te ayudaban en la tolerar la frustración. Ah, sí, no, de eso sabemos, ya estamos clarísimos, porque claro, uno está en constante adaptación. Claro. De repente te ha pasado también porque que de repente, no sé, uno tiene una dificultad y lo único que piensa uno es, ya, ahora ¿cuál es la solución? ¿Cómo la arreglo? Claro, o sea, un rato de estar mal, pero también darle vuelta al tiro para solucionar la barrera. Sí, pues es que es un tema de supervivencia, porque si no, uno no puede moverse. Entonces, claro, cuando uno tiene discapacidad está constantemente adaptándose y eso también te ayuda, como dice, a tener más tolerancia a la frustración. Y al revés también, ¿qué momento te ha hecho decir esto sí vale la pena? Mira, del reconocimiento del público. Uno parte, no teniendo público, uno parte desde cero, donde solamente tu familia te va a ver o tus amigos te van a ver, pero el reconocimiento del público, de la gente, por ejemplo, cuando yo terminé mi rutina en el Mega, que de hecho tengo que decirlo, hubo un chiste que se me olvidó por la presión y cuando terminé la rutina, saliendo de ahí, todos me decían, oye, me gustó tu rutina, no sé, los camarógrafos, las maquilladoras, los mismos productores, sigo en contacto con ellos, ¿cachai? Entonces, cuando el feedback del público, a la gente le gusta lo que tú vas haciendo, eso te da un subidón y te motiva a seguir haciendo. Tú has tenido hartos cambios, baile, comedia, más. Hay muchas personas que quizás están viviendo algún cambio así en su vida. ¿Qué mensaje le darías tú a ellos?
Mira, si tiene discapacidad, Sí, o si no, también toda la gente pasa claro. por cambios. Sí, pues. No, que resista, pues, resista. Si al final hay una canción que me gusta mucho que dice nada es para siempre, ni la felicidad ni tristeza es para siempre. ¿Sabes? Es como que todo es pasajero. Al final, como dice Bad Bunny, todo un siglo. Pues, lo malo no dura para siempre y puede sonar feo, pero la felicidad tampoco. Entonces, si tú estás en algo malo, en una situación mala, eso va a pasar. Juaco, primero agradecer por la honestidad, el tiempo, estar en mis ruedas, pero antes de cerrar, ¿vuelve a la bachata en algún momento? ¿Sabes qué me gustaría? Me gustaría, sí. Sí, pero sabéis que ahora con el tema de la comedia he tenido harto que hacer, hay que grabar hartas cositas. Como te digo, ojalá salga el tema del modelaje, porque bueno, una productora me contactó y todo, y ojalá salga porque estaban buscando precisamente personas con discapacidad y me gustaría como representar eso, que abrir otro espacio, porque ya se abrió la comedia, se abrió la animación, se abrieron diferentes espacios. Me gustaría que en el modelaje se pudiera abrir la inclusión también. Excelente, Juaco. Para quienes te quieran seguir, ¿cómo lo hacemos? Mira, me pueden seguir como el Joaco Mediante, el Joaco, Joaco, mediante en Instagram y en TikTok también. Vale, muchas gracias a todos quienes vieron este video. Nosotros hablamos de accesibilidad universal, incapacidad, de nuestra experiencia. Así que muchas gracias y hasta la próxima.